Saludos y buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, dedicado al Congreso CESPE 2026. Hoy en la cuarta convención de escuelas normales y escuelas pedagógicas para Latinoamérica, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Alberto Jesús Iriarte Pupo desde Sincelejo, Sucre, Colombia. Bienvenido, doctor Iriarte. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Gracias al doctor Carlos Biltre, muy amable el doctor Ramón Rodríguez y los presentes. Gracias por esta invitación tan loable frente a los procesos de las normales superiores a nivel de Colombia y a nivel de todos los países. En esta ocasión estaremos dialogando con el doctor Alberto Iriarte Pupo en función de lo que hemos estado considerando para esta dinámica de lo que está sucediendo en las escuelas normales superiores, no solamente colombianas, sino lo que se ha visto en gran parte de Latinoamérica, el caso México, el caso El Salvador, han ido transitando hacia otras formas de institución, ya sea para mantener la formación de maestros o para trabajar desde el sistema de educación superior. El doctor Alberto Jesús Iriarte Pupo, doctor en educación, pero además tiene experiencia vasta en la Secretaría de Educación de Sincelejo, Sucre, su territorio, así como la posibilidad de tener un postdoctorado en investigación emergente, presidente adjunto de CESPE para Colombia. Bienvenido, doctor, el espacio es suyo, puede compartir pantalla e iniciar. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bien, vamos entonces a compartir. Bueno, en este momento vamos a iniciar sobre la propuesta que tienen las normales superiores, ahorita mismo dentro de un proceso de plano y la realidad de evolución normativa y crisis de las escuelas normales superiores a nivel de los diferentes países. Creo que es fundamental trabajar sobre ello, sobre su estructura, la transformación curricular, la innovación docente, todo lo que tiene que ver con procesos de formación, prácticas pedagógicas y la investigación de tipo formativa. Vamos a hacer un análisis estructural de los orígenes globales hasta un esbozo crítico de la realidad pedagógica colombiana dentro de estos grandes procesos. Pues bien, la arquitectura de presentación, construcción y prueba de estrés es una prueba que vamos a mirar dentro de la crisis que están viviendo las normales superiores a nivel de los diferentes países, pero vamos a centrarnos también en Colombia. Los cimientos globales, el origen europeo de las escuelas normales y su divergencia hemisférica, cómo se fue diversificando las escuelas normales a nivel del mundo. El edificio colombiano, 2 siglos de supervivencia, tensiones políticas y reformas desde el siglo XIX hasta el momento. La arquitectura moderna, el salto normativo desde el decreto 1236 del 2020 hasta una revolución que hubo ahorita mismo el año pasado en lo que es la ley 2481 de 2025. Los estándares que construyen las normales, que son las exigencias de un decreto que es el 4790 del 2008, para poder después transitar a un registro calificado, pues ya estamos buscando la manera de trabajar sobre licenciatura. Y por último, una prueba de estrés, un esbozo crítico, una realidad del ideal y dentro de lo que nosotros vivimos en las diferentes normales, basado en una investigación que si bien hace ya 7 años realizada, ahorita que me encuentro nuevamente con las normales superiores, siendo rector de una de ellas, me encuentro que todavía ciertas tensiones siguen dándose a nivel de estos procesos. Bien, entonces, cimientos globales, la institucionalización del maestro, viene del siglo XVII, hay un tránsito hasta el siglo XVIII de un oficio empírico a la formación metódica. Bien, el modelo francés, 1685, origen desde Reims Saint Lyon, de San Juan Bautista Lasalle, padre en la parte de lo que tiene que ver la parte de IMA. Propósito, preparar maestros para impartir instrucción religiosa y lectura a través de la Orden de los Hermanos de Lasalle. Era el propósito de las primeras normales superiores en la École Normale de París, que fue una de las primeras dentro de estos procesos, lo que se va definiendo, ¿no? El enfoque, uniformidad moral y método estricto. Era un método más que todo lancasteriano, un método muy particular desde la parte monástica. Ya el modelo alemán, 1697, finales del siglo XVII, ya trabaja en Alemania, Augusto Hermann Frank, propósito, creación del seminario, dentro del seminario de preceptores. Ya comenzamos a hablar de preceptores, ya creación de un seminario para poder trabajar sobre ello. Privilegia la ciencia, las matemáticas y las lenguas sobre la educación religiosa subordinada, pues en este caso,
introduciendo la práctica en la formación. Eso trabaja entonces el modelo alemán, que viene siendo también un procedimiento para poder establecer las normales superiores en esta particularidad. Bueno, la diferencia del modelo, el mapa global de las normales, sigue siendo un hemisferio norte evolucionando en América Latina, enfrentaron destinos dispares. Eso que decía el doctor Carlos Bittre es muy cierto. La evolución a la universidad, por ejemplo, en Norteamérica y Europa, las instituciones originales se transformaron o fueron absorbidas, en este caso, por la educación superior, universidades o institutos. Ya, entonces, muchas de ellas evolucionaron, ya las escuelas normales comenzaron a desaparecer en muchos países y comenzaron a verse como universidades o institutos pedagógicos de educación superior. Abolición del modelo, pues Bolivia, Cuba, Chile, Perú, Venezuela, por causas más políticas o reformas estructurales, el modelo de escuela normal fue abolido o, como lo decía, reemplazado íntegramente por institutos pedagógicos superiores. Eso sucedió a nivel de nuestros países hermanos. Y bueno, ¿cuáles son las supervivencias institucionales? Pues superviven en este momento Colombia. Colombia sobrevive en las normales en un limbo jurídico hasta el año 2025, hasta hace poco, después de 200 años de ser creadas. En México, que también se transforma en institución de educación superior, pero existen como normales. En Guatemala conservan esta denominación de escuela normal. En México vinculan la educación terciaria. En Colombia operan como un modelo híbrido, preescolar y la media, y formación complementaria, hasta el momento que vamos a dar el salto en este sentido a una ley que nos permite hacer educación de tipo superior. Bien, la paradoja histórica de las normales, ¿no? Es una paradoja que siempre se ha dado a nivel de la política, de los gobiernos. Las escuelas normales han existido, más que todo aquí en Colombia, en una constante tensión dialéctica. Por un lado, son el instrumento del Estado para estandarizar la educación, el plano fundamentado; por el otro, son el refugio de la vocación pedagógica rural y la resistencia intelectual. Realmente ha sido un tema de resistencia fuertemente ligado a lo que tiene que ver con una fuerza normativa, una realidad pues vocacional, una realidad pasional de lo que es ser maestro, ¿no? Una imposición estatal, pero también vamos a trabajar un poco sobre el mundo de la vida, la fenomenología que se ve en las normales, un control ideológico histórico, pero una realidad dentro de la escasez, o sea, un control más que todo diciéndonos, bueno, hay que hacer esto y lo demás, pero que se tienen en las diferentes escuelas normales, y unas métricas de cumplimiento estandarizadas, que son esos criterios que tenemos que cumplir frente a la calidad, pero pues ¿dónde está la transformación territorial dentro de todos estos procesos? Este es como una paradoja histórica que se ha venido dando a nivel de los tiempos en las normales superiores, y bueno, eso es lo que vamos a hablar en este momento. El edificio colombiano, el pulso político y pedagógico, se da desde 1821. En 1821 se crea la primera normal, se funda la primera normal. En este caso, Francisco de Paula Santander instaura las primeras escuelas normales, extensión del método lancasteriano. Recordemos que el método lancasteriano, los estudiantes eran alrededor de 100 estudiantes en un aula, y en este sentido lo que tenían ellos era un monitor, o sea, 10 monitores, 10 estudiantes por cada uno de las líneas, y entonces ese método conformó lo que fue el tema de saber leer, saber escribir y la aritmética básica. Eso fue lo que teníamos en ese momento en las normales superiores, es decir, estaban enseñando a los profesores perceptores frente a ese proceso, ¿ok? Luego de eso, pues a finales de ese siglo XIX, pues ya se instauran las misiones alemanas, que fíjense que ya por eso hablábamos de la visión alemana, que ya venía más con la ciencia, introducen un método más pestalozziano, pedagogía centrada en el niño. Bueno, ya comienza a hacerse una transición de este método lancasteriano basado en, pues, en la repetición, en la información, en lo que era lo básico en ese momento. Ya en 1946, a finales, ya a principios, ya mediados del siglo XX, 1957, hay una restauración conservadora de las normales, son usadas para control ideológico, ¿sí? Despidos masivos de maestros que eran liberales, pues ya sale la línea conservadora acá en Colombia, imposición de un modelo confesional, católico y memorístico, cierre temporal de las escuelas normales, en este caso de la cuestión coeducativa. Cerraron muchas escuelas normales en Colombia, por eso nosotros decimos que esto ha sido una lucha de resistencia constante para que las normales no desaparezcan. Bien, en 1953 ya, en 1957, hay una reforma, la reforma de Rojas Pinilla, uno de nuestros presidentes, creación de escuelas normales rurales y uso de la tecnología, la radio sutatensa, que es una tecnología en ese momento que llegó hasta los años 70 del siglo pasado, para capacitar maestros rurales empíricamente. La caída y el renacimiento del título normalista. En este caso, en 1978, por eso le decía, hasta los años 70,
el golpe obliga al cambio de nombre a Instituto de Bachillerato Pedagógico. Las consecuencias, se suspende totalmente el título de maestro. Las instituciones en este caso se difuminan totalmente y se adhieren a liceos tradicionales. Pérdida de identidad institucional. O sea, fue un momento de oscurantismo total para nuestras normales. Sin embargo, en 1994, después de la Constitución Política del 91, después de esa Constitución Política que yo le llamo en uno de mis escritos la Constitución Política pues de la sangre, o sea, fue dada en sangre, fue una guerra interna bastante fuerte, a pesar que nuestros países, en este caso Colombia, no ha dejado de tener la guerra interna, pero esa guerra fue muy fuerte a nivel del narcotráfico, guerrillas y la parte de lo que era el gobierno nacional. Entonces, 1994 comienza la ley general reconoce nuevamente a las instituciones formadoras de educadores, preparando el terreno para la reestructuración. Comenzamos a reconocer nuevamente a las normales y hay un renacimiento en 1997 con el decreto 3012 y entonces comienza un hito. Recuperan el nombre de escuelas normales superiores. Ya se habla de instituciones educativas normales superiores en el país y entonces esta nueva estructura se configura comunidades de apoyo académico con la obligación de establecer convenios con las universidades para poder trabajar sobre sus procesos de acreditación. Y aquí estamos llegando ya al final de este momento, como lo vamos concibiendo. En 1997, el decreto 3012 reestructura todas las escuelas normales y se trabaja como apoyo académico, énfasis en convenios universitarios. Hay un decreto que es el 3012. En el 2002, ya en el 2002, nace la resolución 1225 y el decreto 301, donde se necesita acreditaciones previas y de calidad. Las escuelas normales como establecimiento sujeto a evolución, ¿ok? Y en el momento del 2008, este lo viví yo, ciertamente en la Normal Superior de Sincelejo, nace el decreto 4790, establece las condiciones de calidad del programa de formación complementaria. Es decir, comienza a mirarse el programa como algo totalmente diferente y como condiciones de calidad, algo muy parecido a las instituciones de educación superior. Entonces, no teníamos ni siquiera, estábamos perteneciendo a la ley 115 y tampoco a la ley 30, pero ya éramos formadores de maestros como profesionales de la educación. En el 2020 nace el decreto 1236 y acentúa el programa de formación complementaria como laboratorio de formación pedagógica y la investigación formativa en este sentido, como el desarrollo integral de todo el proceso de la infancia, de esos tres grandes procesos como asignación de los procesos de las normales. Asignas coordinadores adicionales, este es el decreto que nos permite a nosotros asignar unos coordinadores, que eso acá es una parte muy técnica en Colombia. Y entonces desde acá comienza la particularidad de un laboratorio pedagógico. Comenzamos a mirar que las normales tienen una ley que consolida la integralidad de los niveles educativos en una sola entidad formadora. Por eso nosotros hablamos a veces de 2 o 3 normales, porque tenemos por acá la preescolaridad, la parte de lo que tiene que ver con la educación inicial, ¿sí? Que es el primer piso, preescolar, básica y media. Luego tenemos un segundo piso, que en este caso segundo y tercer piso, que es la media, y en el cuarto piso está el nivel superior, programa de formación complementaria. Es decir, otorgamos el título de normalista superior. Capacita para docentes de educación preescolar, o sea, educación inicial, preescolar, básica, primaria y como directivo rural. O sea, son directivos rurales también nuestros jóvenes que salen egresados de la normal. Eje transversal, el ascensor, naturaleza de laboratorio. La normal exige articulación en todos sus niveles para que, en este caso, en este ecosistema, haya una reflexión permanente sobre los principios pedagógicos, la investigación y la extensión social. Muy bien, el 2481, la ley 2481, naciente del año pasado, pues ya nos cambia el paradigma a nosotros los que estamos dentro de las escuelas normales. La elevación histórica de las escuelas normales a un estatus de educación superior. ¿Qué significa esto? Dentro de las diferentes dimensiones jurídicas, la institución pues pasa ya a una revolución. Hay un régimen especial, autorizadas comunidades académicas para oferta de educación superior, otorga títulos de licenciados mediante ciclos propedéuticos. Ya los estudiantes comienzan a trabajar desde el preescolar, pero ya saldrán como licenciados en educación inicial, educación básica, con énfasis en, podemos trabajarlo sobre eso. Es más, estamos en ese tránsito para poder realizar licenciaturas en nuestras normales. Fondo de destinación específica desde el presupuesto general de la Nación, acceso a recursos de gratuidad universitaria. Es decir, según la ley, vamos a tener la posibilidad de acceder a los recursos de gratuidad, en este caso de lo que da el gobierno nacional. Pasamos de una ley que es el SGP para otra parte. Bien, una parte de autonomía plena para crear programas académicos de educación superior, expedir títulos y regímenes propios, ¿ok? O sea, nosotros podemos trabajar, es más, la apuesta en la Normal Superior de Sincelejo y pues gracias a CESPE también, poder otorgar no solamente los títulos de licenciatura, sino también, ¿por qué no?, especializaciones, diplomados, cursos, seminarios, simposios, congresos y más allá de eso, doctorados y maestrías. Es decir, todo lo que es la educación
posgradual que nos lo permite la ley. Esa es la idea que tenemos también frente al proceso con CESPE, ¿no? Bien, la tesis que tenemos es el diseño de la calidad básica, el decreto 4790, que nos da la posibilidad de movernos ante las condiciones de calidad. Este decreto, pues, garantiza las condiciones para que nosotros podamos funcionar con el programa de formación complementaria mientras que se hace la transición a la ley, donde ya nos van a dar las condiciones que CONACES, pues, nos va a definir para poder transitar a educación superior. Entonces, dentro de ese decreto tenemos 13 condiciones condensadas. Un modelo de 4 pilares muy bien fundamentado. Hay un núcleo pedagógico, ¿sí? La condición 1, pertinencia al programa, propuesta curricular. La condición 11, contenidos de enseñanza articulados en microcurrículos. Y las poblaciones diversas que tienen que ver con la etnoeducación, la inclusión y demás. ¿Ok? Eso es lo que tiene el núcleo pedagógico de una normal superior en este momento en Colombia. El eje práctico investigativo, la condición 3 y la condición 10 tiene investigación formativa y la práctica docente, la práctica pedagógica, que nosotros llamamos práctica pedagógica investigativa, que articula esas dos grandes condiciones. Vamos a trabajarla desde el eje práctico investigativo. El ecosistema y recursos, ya entonces tiene que ver con el personal docente idóneo para una normal, los medios educativos, que tantos medios se tienen, no solamente es el videojuego o demás, sino laboratorios, ojalá salas de informática y todo el proceso que se tiene. Una infraestructura dotada para ello y la estructura administrativa que ojalá responda al programa de formación complementaria en su eje fundamentado en la autosostenimiento que tienen los programas de formación complementaria. Proyección y mejora, pues proyección social, tiene que hacerse la extensión como tal, la autoevaluación, que pues trabaja sobre el plan de mejoramiento institucional, y el seguimiento de egresados, algo que por lo menos en este momento ya tenemos alrededor de 800 egresados que se han vinculado para un diplomado que nos permitirá a nosotros como normal superior hacerle seguimiento a todos estos jóvenes que nos están que estamos trabajando sobre vincularlos a la normal superior como tal. El mandato supremo, pues el nacimiento del maestro investigador es algo que genera el 4790, cómo hacerlo, cómo trabajar la práctica pedagógica con el pensamiento crítico investigativo. Es el maestro como intelectual y transformador. Yo he escrito sobre el maestro como la persona que verdaderamente se transforma, cambia. Yo le llamo a esto el maestro ya que tiene que ser intelectual, en este caso transformativo. Un intelectual que pues nos miremos como algo que transformamos cada día, pero que nos transformamos nosotros mismos. La pregunta que subyace a este proceso, ¿es posible decretar la mentalidad investigativa mediante una norma? Pues la tesis, uno podría decir enseguida no, pero bueno, se hizo todo de investigación sobre ello y pues las teorías como tal nos permiten una antítesis, que pues la realidad fenomenológica de las escuelas normales, según lo que yo investigué, no es tan fácil hacerlo, ¿eh? Realmente, mientras que el decreto observa la estructura, la fenomenología hermenéutica que trabaja Husserl, Van Manen, observa el mundo de la vida. La life work, pues en este contexto se deconstruyó lo que es la investigación formativa, no como un indicador, sino como una experiencia vivida por los maestros de formación del departamento de Sucre, no solamente la Normal Superior de Sincelejo. La noción del maestro investigador es para las políticas educativas del Estado una formulación idealista. Corresponde más a una imposición normativa que una convicción de lo que el maestro debe hacer para apasionarse sobre los procesos realmente fundamentales de lo que es la experiencia vivida como una pasión y como una vocación. La investigación como carga, no como una vocación. A veces tenemos esa situación, exigencia normativa, subjetividad del maestro, entonces la experiencia vivida, una imposición versus la convicción de que verdaderamente la investigación sea una tarea más que todo impuesta por el ministerio, que ojalá pues no sea así, sino que realmente la educación deba mantener el registro para que un proceso natural de un asombro pedagógico, es decir, la investigación es para asombrarnos nosotros pedagógicamente y para transformar. Un autoritarismo epistémico, muchas veces pues estos cambios son forzados en los temas de investigación por parte de tutores, por parte del mismo ministerio, por parte de las mismas personas que vienen de otras partes. Yo soy un crítico de que, por favor, o sea, nosotros ya tenemos cierta categoría de edades para poder trabajar frente a nuestros propios procesos de investigación, ignorando el interés genuino del estudiante. Es decir, la idea es que el interés del chico para investigar sea el que se tenga en cuenta para eso. Y la rutinización del proceso, la pérdida del sentido y significado del proceso como tal, investigar se convierte en llenar formatos. Eso es algo muy triste. Creo que eso es uno de los aspectos fundamentales que establecimos en la investigación. La idea es que los chicos le encuentren sentido a investigar y luego de ahí se pasa al significado conjunto en un contexto de, por lo menos, de acuerdos mutuos sobre que investigar vale la pena para transformar nuestra realidad educativa. La trampa del asignaturismo y la didactización. Para cumplir con el decreto 4790, las diferentes escuelas normales
respondieron hiperestructuradamente el currículo. El resultado es una didactización extrema que mata la reflexión crítica frente a estos procesos. Intención versus realidad, pues lo que pide el decreto, desarrolla el pensamiento crítico investigativo, lo que vive el estudiante, una fuerte intensidad horaria. Es más, estamos tratando de buscar la manera de articular, de pensar, de repensar esa fuerte cantidad de horas que viven los chicos en el programa para mirar a ver qué sucede con eso y dedicarle más a la reflexión pedagógica investigativa que a una didactización de las áreas fundamentales. El efecto colateral, activismo de cómo hacer más fácil o lúdico el conocimiento en lugar de reflexionar profundamente sobre el quehacer docente, que creo que es una de las realidades que tenemos nosotros como formadores de formadores frente a esta posibilidad. Más que todo, esa es la idea. Bien, el cementerio en los anaqueles, o sea, lo que me di cuenta en esa investigación es que hay muchas investigaciones que han hecho los estudiantes, muchas cuestiones, pero es una desconexión absoluta entre la práctica investigativa y la transformación real del territorio. Y no pasa solamente en la normal, pasa en las universidades, pasa en otros institutos, es decir, es muerte súbita del conocimiento, o sea, los trabajos de grado mueren en el instante en que se sustentaron. Se socializaron, se sustentaron, algunos se publicaron, algunos se publican, pero desde ahí, ¿dónde está la socialización y la transformación real de nuestros procesos? Entonces hay un aislamiento territorial, los proyectos pues identifican problemáticas en las zonas rurales, pero los resultados jamás regresan a la comunidad y se quedan físicamente atrapados en las escuelas normales, y de ahí tampoco llegan ni siquiera a esbozarse en la política pública de lo que genera el territorio. Pues una falta de apropiación, inexistencia de una cultura de publicación o divulgación. Los egresados retoman a las pedagogías a veces muy distributivas, tradicionales al día siguiente de graduarse, dice el proceso a veces de lo que nosotros hicimos como investigación. Lo dijeron los mismos egresados muchas veces. O sea, ¿por qué? Por varias situaciones. Una, puede ser que cuando llegan a la escuela, a la labor que hacen, a la práctica, y lo hemos visto también, pues se ve extraño de que una persona investigue, entonces comienzan a hacerle, digamos que mala, pues muy mala cara al frente a un proceso de investigación sostenida. Esto sucede, entonces a veces estas situaciones se ven a niveles no solamente, vuelvo y repito, a niveles no solamente de las escuelas normales, sino de la universidad también. La disonancia del formador, formar investigadores sin ser investigador, es una disonancia que todavía existe, es más, existe en la universidad también, vuelvo y repito. Un obstáculo epistémico más grande de las escuelas normales, existe la exigencia normativa para que estudiantes investiguen, pero los docentes por los que forman a menudo, o sea, no son todos, puedo decir que hay muchos que ya comenzaron a transformarse y comenzaron a ser investigadores, pero un investigador realmente necesita no solamente tener el cuadro de que, bueno, yo planteé el problema, le realizo una teoría, no sé qué, o sea, no es el pasito a pasito, es realmente tener en nuestra cabeza, en nuestra mente, un proceso de investigación constante. Eso es lo que necesitamos. O sea, un ejemplo vivo de ser investigador. Esto es pasión. Esto no es un tema de que, mire, yo planteo aquí, yo hago acá, sino investigar es mirar con unos ojos totalmente diferentes el mundo que nos rodea. Es mirar, es observar totalmente diferente esto. Entonces, si un ejemplo vivo, la investigación se enseña desde la teoría muerta, es decir, yo cojo un libro y digo, sí, aquí está la metodología, plantearme el problema, los antecedentes, el marco teórico, o sea, y eso lo viví hace poco, o sea, encuentro un grupo donde los chicos decían, profe, pero es que yo no he entendido cómo se plantea el problema porque el profesor nos pide tal cosa, y venga, hagamos investigación de otra manera. Y cuando tú investigas con ellos y te haces una investigación propiamente de sus narrativas, de vivencia, de lo que viven realmente, pues ellos ven la investigación de una manera pero tan, o sea, tan vivencial, que lo ven como algo simple, algo sencillo. No es que la investigación sea sencilla, el que debe saber de investigación es el tutor, es el maestro, es la persona que hace la posibilidad de orientar. Y después ellos van, ya sé lo que usted hizo, cómo lo hizo, y me parece muy bien. Entonces debe ser desde una práctica viva. Esto perpetúa la brecha entre la teoría y la práctica de las escuelas normales y de la universidad también. O sea, ¿cómo formamos investigadores sin nosotros ser apasionados de la investigación? Entonces, en síntesis, hay un nuevo horizonte, la ley 2481. Realmente, pues, después de 17 años del decreto 4790, el Estado responde a las crisis históricas de las escuelas normales superiores con un cambio paradigmático. Realmente yo aplaudo ese cambio paradigmático. Hemos peleado durante mucho tiempo sobre ese cambio paradigmático. Elevar a las escuelas normales el estatus de educación superior. Todavía falta mirar la parte monetaria, la parte del recurso, pero por lo menos ya la transformación está dentro de una ley. Es fundamental eso. Entonces, la transformación clave de la educación media con un anexo a una verdadera unidad académica de educación superior, es fundamental eso, capacidad de otorgar no solo título de normalista superior, sino el título de licenciados mediante ciclos propedéuticos, y volvemos a lo mismo, después de ciclos propedéuticos que vienen licenciados, ¿por qué no llegar a especializaciones, maestrías, doctorados y todo lo que tiene que ver con la formación permanente?
Régimen especial con autonomía, financiación propia e incidencia en los territorios PEDEC, que son territorios verdaderamente focalizados frente a lo que es la violencia, territorios rurales, territorios que en Colombia están mirándose constantemente para poder argumentar, trabajar y focalizarlos para mejorar sus procesos de vida, ¿no? Territorios para la paz y demás, ¿no? Bueno, entonces ya desde aquí ya hemos visto que esta parte de la evolución normativa, la calidad básica, la excelencia superior, pues ya tenemos entonces estas instituciones autorizadas para la oferta de educación superior, un registro calificado que nos va a dar alta calidad frente a los procesos de una ley, licenciados por ciclos propedéuticos, investigación financiada integrada a redes y cierre de brechas rurales, lo que pues, nos permitirá la nueva ley frente a estos procesos. Los nuevos engranajes institucionales, la ley 2481, una autonomía y gobernanza, creación de programas propios, adopción de regímenes de docentes y alumnos, estudiantes, participación comunitaria en el currículo. Vamos a tener una inspección y registro, transición de una simple verificación departamental a la rigurosidad del registro calificado gestionado directamente ante el Ministerio de Educación Nacional. Redes y movilidad, por eso mismo estamos tratando ya de hacer convenios, no solamente con corporaciones como CESPE, sino también con universidades a nivel nacional y a nivel internacional. Ojalá tengamos la posibilidad de trabajar también con Cuba, con todas estas regiones que tenemos, Venezuela, tenemos nosotros en Angora, o sea, todo lo que tenemos a nivel de este conglomerado de institucionalidades que tenemos con CESPE y hacer convenios con las normales para poder trabajar frente a estos procesos. Una movilidad nacional e internacional superando el aislamiento denunciado en décadas pasadas. Y por último, una priorización territorial, prioridad en continuación estatal para proyectos de extensión e investigación, especialmente en zonas PEDEC, o sea, la parte de lo que tiene que ver con violencia, paz, territorio, y además también en la ruralidad. Pues la pregunta crítica, ¿esto es una solución, una carga más pesada? Pues no, pues la idea no es que sea una carga más pesada, sino que verdaderamente pues nos volvamos por primera vez que en legitimar proyectos de ruralidad, dándonos un canal real para trabajos que antes morían en los anaqueles, o sea, de transformación real de estos territorios. Esa es la idea fundamental del proceso de las normales en este momento. Creo que hay un riesgo, claro que sí, si la investigación formativa ya era una carga impuesta, la exigencia universitaria y el registro calificado frente a CONACE, los pares académicos podrían agudizar el asignoturismo y la burocratización de las normales superiores. Ese es el riesgo, ojalá eso no pase, pero es un riesgo que está ahí, latente. Hay una oportunidad muy fuerte para nosotros convertirnos realmente en esas instituciones de educación superior basadas en la formación inicial de maestros, pero ya en la formación de licenciados y ojalá a nivel propedéutico en todo lo que viene después. Pues diseñando un laberinto con propósito, pues ahí tenemos lo que es formar a los formadores, el tránsito de una institución de educación superior, ojalá sea un éxito para todas las normales de Colombia y las lógicas normativas deben ser supeditadas al mundo de la vida del normalista, a la fenomenología como tal. Formar a los formadores, el acompañamiento del Ministerio de Educación debe centrarse en la cualificación epistémica de los tutores, no solo en llenar matrices de calidad, investigación viva, reemplazar la sustentación pasiva por la intervención real de los procesos, que el trabajo de grado sea una acción en un territorio PEDEC y didactizar la reflexión, o sea, permitir espacios curriculares regulados para la reflexión auténtica del ser docente, libres de la tiranía de la evaluación cuantitativa como tal. Es decir, trabajar sobre los procesos verdaderamente de reflexión pedagógica, más allá de los procesos, de lo que estamos viviendo a veces en la didactización de la ciencia. Pues más allá del decreto, el etos del maestro, pues la verdadera calidad educativa no se decreta, realmente pues ni se registra en 2025, se vive en la experiencia diaria del maestro en formación, que pues al cuestionar su entorno transforma su propio ser y con ello transforma su territorio. La investigación debe dejar de ser una imposición para convertirse en el asombro perpetuo del trabajador de lo inmaterial, ese intelectual de la cultura que somos nosotros los maestros. Hasta aquí la disertación que pues muy bien me ha dado la posibilidad CESPE. Les agradezco muchísimo por la oportunidad. Creo que esta es la labor de nosotros los diferentes maestros a nivel de disposición del mundo como tal. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor Alberto Iriarte. Creo que ha sido un tránsito de lujo en función de lo que ha devenido las instituciones normalistas en Colombia, pero también con un análisis comparado de lo que ha pasado en el resto de Latinoamérica y el mundo, desde la historia a una realidad palpable. Y como bien dice el doctor Iriarte, CESPE ha estado acompañando la normal de Sincelejo en diferentes etapas. No por gusto hemos obtenido impacto
artefactos que ahora de alguna manera el doctor Iriarte le toca renovar, trastocar, revisitar y mantenerlos en alto para que esta nueva etapa de la normal pueda dar nuevos frutos. Estamos hablando del diplomado de formación de árbitros, de editores en las revistas científicas, y de ahí nació Renoscol, la revista de la red de normales superiores de Colombia, que tiene sede en la normal de Sincelejo, y que estamos invitados a toda la comunidad que pueda también continuar enviando manuscritos. No dejemos en los anaqueles los trabajos de los estudiantes, como nos decía por privado el doctor Iriarte, todas esas sustentaciones de tesis, todos esos aportes de la práctica pedagógica que sean publicados en los próximos números. Tuvimos experiencias con 2 versiones del diplomado de diversidad y educación rural con el doctor Guillermo Calixto, presidente de CESPE Cuba, que está con nosotros en sala, y que fue para maestros y para estudiantes, una experiencia maravillosa que ahí está a la espera de poder revisitar. Doctor Iriarte, les recuerdo, tenemos la amplia posibilidad de establecer convenios, pasantías, movilidad académica con normales, bueno, en este caso, escuelas pedagógicas cubanas, sobre todo en la antigua Normal de Oriente en Santiago de Cuba. Por acá está la licenciada Elizabeth Luna, quien impulsó este proyecto acá en el territorio nacional. Hoy se encuentra como presidenta junta de CESPE Surinam. Pero tenemos mucho que hacer y muchos deseos para continuar trabajando. Así que bienvenido, doctor Iriarte. Abrimos el espacio a la sala para que puedan preguntar y dialogar. Adelante, doctor Guillermo. Buenas tardes. Saludos, doctor Alberto Iriarte Pupo, desde acá de Bayamo, en el sur oriental de Cuba. También el nombre de CESPE Cuba, que soy su presidente adjunto acá en nuestro país. Y por suerte hemos tenido en los últimos días sesiones virtuales de contacto entre usted y yo. En este caso, yo no hago uso de un vocablo para una expresión formal, sino con sinceridad personal y profesional felicitarle, porque su disertación da una actualización de las escuelas normales en el contexto colombiano. Y yo diría que ha tenido la habilidad desde esa ubicación en el contexto colombiano, exponer ideas parciales que objetivizan la necesidad de transformar la realidad educativa desde situaciones concretas. Yo en lo personal coincido con varias de esas ideas de exigencia de una investigación, pero quien lo imparte nunca ha investigado. El academicismo, yo llamo, de los trabajos investigativos de los estudiantes, que solo tienen un fin evaluativo, no tienen un fin transformador, y la necesidad de, diría yo, de no continuar con una didáctica y una metodología que se dedican a reproducir lo precedente que está en los preceptos normativos y no incorporan esa riqueza de lo contextual y que se expresa en el reclamo por satisfacción de necesidades, no solo de los que estudian en las instituciones educacionales, sino de las influencias que ellos reciben desde la pertenencia a grupos socioculturales diversos, que va mucho más allá de las relaciones de la comunidad estrecha y de el ámbito familiar. O sea, yo creo que ahí hay un grupo de problemas abiertos que pueden cada uno de ellos motivar una discusión amplia e interesante. Yo le voy a hacer una provocación. Yo escribí la idea central en el chat. Usted resalta en su recorrido conceptual la ruralidad, y al respecto
dada su experticia en las escuelas normales, incursiono en el diálogo en torno a la siguiente idea. Aclaro que yo no concibo la educación en la ruralidad en sinónimo a la educación rural escolarizada. Son dos procesos donde la educación escolarizada está subordinada a la educación en la ruralidad. Entonces yo le pregunto, ¿qué limita, de acuerdo a su opinión? Porque es una característica que se mantiene de tiempos precedentes, que la formación de maestros en escuelas normales, en escuelas pedagógicas, en los anteriores institutos superiores pedagógicos en Cuba, después en universidades de ciencias pedagógicas y ahora en universidades con facultades especializadas en la formación de maestros primarios, se mantenga que los maestros o los profesores, porque no solamente bueno, hablé de maestros como vocablo genérico, maestros, profesores, profesionales, no salgan con las competencias para la dirección de la educación en la ruralidad y para la preparación de la dirección de la educación rural escolarizada. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué limita para dar el salto? Yo incursiono en esto desde la diversidad de conocimiento, como planteaba el doctor Víctor. Yo recuerdo cuando dimos el diplomado en las 2 sesiones con la escuela de Cincelejo, que fue una de las primeras grandes experiencias mías en césped, los estudiantes de las carreras de la escuela normal se mostraban muy interesados por el tratamiento didáctico y metodológico de la diversidad de conocimiento. Hasta yo me embullé, pensé que eso podía tener continuidad, que habría nuevos intercambios, pero nos quedamos ahí. Y ellos mismos en varias ocasiones, tengo nombres grabados de los estudiantes, porque yo provocaba que ellos dieran su criterio, y por interno también se manifestaban, expresaban que esa variante didáctica metodológica era válida, pero que no estaba en el centro de lo que ellos recibían y que eso era una limitación. Y eso está generalizado en toda nuestra América. Entonces usted, en términos, usted ha dado, como decía el doctor Mitre, una magnífica disertación que nos aproxima a una realidad de Colombia, pero que yo generalizaría a una realidad en las universidades de Latinoamérica, en la formación de profesionales, no solo en la formación de futuros educadores, sino en la formación de profesionales. Por adelantado, muchas gracias por permitirme esta larga exposición y tener la oportunidad de escuchar su disertación. Gracias a usted, doctor Guillermo Calisto, que como siempre usted es una persona de la cual trabaja un pensamiento muy profundo dentro de cada una de sus participaciones aquí en este arbor del conocimiento. Realmente la respuesta a una pregunta tan profunda como esta no es posible darla a nivel, digamos, de opinión. Creo que voy a esbozar algunas de las ideas que he venido trabajando en varios procesos. Las limitantes son múltiples. Hay limitantes estructuradas dentro de la misma formación. Yo creo que toqué algunas de ellas. O sea, hay quienes son formadores de formadores, pero que no tienen esa pasión, ese llamado, ese proceso verdaderamente arraigado ante lo que es formar una persona con un pensamiento crítico, un pensamiento investigativo, un pensamiento basado en la apertura de una verdad transformada, una verdad cambiante en todas sus realidades, ¿no? Esa es una de las grandes limitantes. Por otra parte, también creo que entre las limitantes que tenemos son esos espacios estandarizados en los cuales la política pública nos viene y nos encasilla a niveles de los diferentes países, no solamente aquí en Colombia, sino que nos dice, mire, esto es lo que hay que cumplir, esto de aquí no se puede salir. Ahí está también una posibilidad de no transformación
a nivel de los procesos. Otra de las situaciones, pues por eso digo, son múltiples, podría esbozar bastante. Miren que, por ejemplo, una de las situaciones que se vive a nivel de nuestros contextos tiene que ver también con la motivación real de ser maestro, una motivación que muchas veces nuestros países no, pues, latinoamericanos no posibilita la idea de que el maestro salga por una vocación temprana, un llamado temprano, una pasión por la educación temprana, sino porque a veces les toca, pues no hay más nada que hacer, quiero estudiar es esto, por lo menos en Colombia se ve mucho, el maestro en su dignificación, posiblemente en los últimos 30 o 40 años que viene dignificándose la carrera docente, todavía no ha alcanzado a mirarse como en otros países donde el magisterio como tal es bien tenido en cuenta a nivel social y a nivel económico, ¿no? Entonces, tal vez eso también limita de que nosotros también tengamos jóvenes que no tienen una pasión temprana, una vocación temprana, sino que vienen a establecer sus pasiones y sus vocaciones tardías. A nivel de todos estos procesos de formación, algunos de ellos verdaderamente decantan esas situaciones, otros no. Asimismo, también una arraigada mirada desde la educación distributiva, más que una transformativa, una educación muy dada a la información, es pues bastante densa, pero muy poco dentro de lo que tiene que ver con un proceso verdaderamente crítico a nivel de lo que vamos transformando frente a la información dada, ¿no? Ahorita mismo con todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, los docentes tienen que ir también mirándose de una manera totalmente diferente y eso pues ha trastocado todo. O sea, la tecnología trastoca la comunicación, la investigación, la tecnología trastoca la cultura. Entonces, creo que esas situaciones también han venido en situaciones bastante complicadas para poder establecer esos liderazgos de los docentes. Ahora, mirándolo dentro del direccionamiento de la ruralidad, a través del direccionamiento yo tengo una tesis que he compartido con algunos de mis compañeros que estoy trabajando con tesis doctorales, es que el maestro tiene que mirarse, el directivo como tal, tiene que mirarse de diferentes formas de autoridad. Una autoridad epistémica, el maestro que dirige tiene que saber mucho epistémicamente, una autoridad epistémica. Una autoridad ética, o sea, debe tener una ética basada en la transparencia. Alguien que dirige tiene que estar éticamente fundamentado en que verdaderamente su transparencia esté dando cuenta de lo económico, también de lo pedagógico, de lo académico, de su vida hasta personal, si es caso, ¿no? Una autoridad estética. No falta solamente ser, sino también tiene que parecer. O sea, uno no solamente es, sino que también debe parecer ante el mundo como tal. Una autoridad también, en este caso, ontológica, o sea, no debe ser. O sea, todo creo que caracterizado alrededor de los escritos 7 diferentes autoridades que posibilitan la idea de dirigir. Eso no se gana solamente realmente no lo es así, solamente con una clase o las clases que se dan dentro de un claustro, eso no se gana de esa forma, hay que vivir la experiencia propia, hay que vivir la experiencia y eso no lo tiene ninguna de las facultades ni tampoco las normales. Hay que llevar al joven para que por lo menos viva la experiencia de dirigir, así sea una semana, 15 días, una institución educativa para que vea lo difícil que es. Nosotros los directivos a veces hacemos situaciones que son totalmente invisibles para la comunidad. Solamente lo visible se ve cuando ya viene la respuesta de un montón de actividades que hemos planeado, diseñado, evaluado, puesto en práctica y después viene lo que es el tema de la acción como tal. Entonces no es tan sencillo. Entonces a ninguno nos han preparado, como docentes nos prepararon para dar clase, es más, para dictar clase. Es una limitante grande ahí, ¿no? Ni siquiera para lo que dicen a nivel, usted lo decía muy bien, somos profesores, o sea, profesamos la verdad, somos docentes, decimos que el magister disti, o sea, ni siquiera nos conformamos como maestros abiertos a la apertura de conocer y transformar nuestra propia práctica, porque el otro también nos transforma a nosotros, así como lo dijo Paulo Freire, sino que creemos que nosotros vamos a dictar clases. Entonces, tampoco nos están ayudando frente a estos procesos a verdaderamente ser directivos, ¿no? O sea, dirigir. O sea, yo no veo en el proceso que está ahí dentro de la normal una cátedra, un seminario, un simposio, algo que diga, mire, vamos a enseñarle así sea unas diferentes líneas para poder dirigir, así sea en este sentido, la ruralidad. Pero ¿por qué no dirigir también? Yo le decía a alguien, venga, yo pasé por la parte de ser coordinador, pasé por ser rector, secretario de Educación Municipal, secretario de Educación Departamental, trabajé con el Ministerio de Educación Nacional. Sí, o sea, es más, ahorita estoy siendo rector de una normal
superior, es decir, rector de una universidad pronto, o sea, es decir, nadie nos dijo cómo se hacía eso, y eso es una limitante fuerte. ¿Por qué? Porque al no tener herramientas, uno generalmente en la vida de uno mismo lo que tiene son herramientas. Uno saca de su caja de herramientas estos procesos, comienza a sacarlo, comienza a decirlo, y desde ahí comienza a poner en práctica. Pero al no tener herramientas que nos dan desde la teoría, los libros, pero también la herramienta experiencial que nos las da la vida misma para poder establecer esos procesos. Pues, mi estimado doctor Guillermo Calisto, podría extenderme mucho más porque creo que estas situaciones de lo que viene la problemática de esas limitantes son múltiples para poder establecer cómo nosotros vamos a mirar que este muro de la ignorancia, sea perpetrado, sea derrumbado a través del conocimiento. Es bastante fuerte el tema, creo que eso da para investigaciones profundas dentro de lo que vamos viendo nosotros dentro de este organismo que nos da la posibilidad de corresponder, de trabajar y de consolidar unas conversaciones académicas profundas, que es CESPE como tal. Muchas gracias, doctor. Como siempre, estas disertaciones son bastante profundas, como usted lo ha dicho. Muy agradecido, doctor Iriarte. Un pretexto para futuras conversaciones. Sí, señor. Muy amable. Gracias. En el orden de la palabra, la licenciada Elizabeth Luna Chavarría, desde Surinam. Buenas tardes. Felicitar al doctor Iriarte por la disertación que ha hecho. Acaba de salir, como uno dice, acaba de ser de cascarón. Trabajé por 5 años en una escuela pedagógica, como bien decía el doctor Carlos Viltre. Y mi tema de investigación es el liderazgo docente, la formación de maestros de escuelas pedagógicas, de las escuelas pedagógicas. Pero usted decía algo importante y también lo acotaba el doctor Guillermo. Es carente que se siga trabajando con documentaciones viejas y no actualizadas, documentaciones que no aportan nada, documentaciones que hoy en día están vigentes con temas que no se atemperan a la actualidad que estamos viviendo. Un ejemplo es mi línea de investigación, liderazgo docente. En las normativas que fueron creadas en el 2015, hoy estamos en el 2026, no aparece nada en la formación de líderes. Sin embargo, empíricamente, hoy la Escuela Normal de Oriente, en conjunto con las otras 2 escuelas pedagógicas, están trabajando en la formación de líderes, pero sin ningún sustento. ¿Por qué? Porque hay dimensiones e indicadores que explican nada. Dimensiones e indicadores que dicen que un profesor debe trabajar por diferentes líneas de investigación, que un profesor debe de regirse por un perfil del egresado, que un profesor debe trabajar y cumplir con habilidades de ortografía. Ya, pero ¿qué está pasando hoy en día con las escuelas normales y las escuelas pedagógicas? ¿Estamos formando verdaderamente docentes investigativos? Para nada, porque no se está haciendo. Hoy el docente que se está formando en una escuela normal se forma por una necesidad, no por un sentir, no porque tiene un deseo, no, para nada, es por una necesidad. Y esas escuelas normales ya han dejado de funcionar como deben de funcionar porque no tienen ese sustento que les permita actualizarse. Siguen trabajando con documentos viejos y obsoletos que no les permiten hacer esas investigaciones. Me gustaría, es una lástima que hoy no me encuentro en Cuba, pero sí me gustaría que ese tema se socializara con la Escuela Normal de Oriente, que es la Escuela de Formadores de Maestros de la enseñanza de la primera infancia, y la escuela pedagógica donde se forman profesores de primaria y secundaria básica. Pero hay algo importante que siempre nos dice el doctor Guillermo, que es con el tema de la ruralidad. Tampoco se abordan esos temas, porque son estudiantes que viven en zonas intrincadas y cuando van a su centro, a su natalidad, es decir, donde viven en esa zona intrincada, no saben cómo trabajar con grupos multigrado. No lo saben, porque no hay ningún punto en ese programa que hable tampoco sobre ese tema. No hay un contenido que diga, vamos a abordar hoy cómo usted viene a trabajar en una situación rural. Tampoco está puesto. Se trabaja empíricamente por las condiciones que se van viviendo hoy en día. Entonces, yo invito a que este tema se socialice en las escuelas normales de allá de Cuba,
que existe una sola que es el Cuerno Normal de Oriente y en el resto de las escuelas pedagógicas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Bien, doctor Iriarte, ha quedado la conferencia grabada para poder subir a nuestro canal de YouTube y socializar de manera asincrónica con todos los colegas en el Congreso y en nuestra red académica CESPE Internacional. Un placer, como siempre, compartir con usted. Esperamos verle pronto. Tenemos sesiones de trabajo intenso luego del término del Congreso, porque hay varias opciones y posibilidades para el crecimiento y fortalecimiento de esta construcción de la Normal de Sincelejo como una institución de educación superior según la nueva normativa, pero una construcción que nuestras nuevas generaciones de maestros tengan mucho que ofrecer como líderes y como maestros. Un abrazo a la distancia y, como siempre decimos, vamos por más. Muchas gracias, mi estimado doctor. Muchas gracias a todos los presentes. Muy amables, muy amables.